Ya les entrego los quizzes, hoy no voy a hacer quiz. Qué bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el que sacara todas las preguntas malas le ponía un 2? Bueno, eso no lo voy a hacer así, porque la vez pasada hubo muchos reclamos, que porque no me vale media pregunta, de que porque no sé qué, bueno, en fin. Lo voy a calificar como les califican todos sus profesores, y el que sacó 0 puntos le pongo 0 en el examen y sabe que tiene 0, y este quiz lo califiqué así para evitar ese problema de que me estén reclamando tanto. ¿Listo? Entonces, si me reclaman a mí, le deben de reclamar a todos sus profesores. Fueron válidas medias preguntas, es decir, si en la pregunta tenía 3 ítems, o sea, por ejemplo, la pregunta de los 3 alfabloqueadores, si pusieron 1, esa no se la valgo porque eso es, pues un ítem de 3 no vale. Si sacaron 2, se la valgo como media pregunta, y es igual que la otra. Entonces se las califico así para que no, pues hacemos tratos con gentes, con adultos. Pero ustedes me disculpan, pero hubo muchas quejas la vez pasada, entonces no quiero esta vez tener quejas. Ya hay estudiantes que llevan 5 en cada quiz, entonces eso quiere decir que no son las preguntas difíciles, sino que no están estudiando. Mucho examen, hubo ceros, o sea, hubo gente que no sacó ni una buena, ni la mitad buena. Traté de ayudarlos lo más que pude, ponía brazos, les ponía brazos sí. Ya. Traté de ayudarlos para que no les vaya mal los quizzes, para que les vaya bien, y les fue regular, muy regular. ¿Quién es el que reparte los exámenes? Ahí está. Bueno, como ya saben el tema, bueno, aquí les voy a mostrar la distribución. Bueno, quería mostrarles esto. Los quizzes valen el 15%, la exposición de hoy vale el 15%, la asistencia vale un 5%, el parcial vale el 30% y el final vale el 35%. Ya saben que se tienen que esforzar más en todo, excepto en venir. Pero si no vienen, no hacen los quizzes, entonces en todo se tienen que esforzar. Vale mucho. Para la próxima clase es incontinencia urinaria y el martes siguiente es el parcial, primer parcial. Bueno, voy hablando y van viendo los exámenes. Si tienen dudas, obviamente acá los espero para la retroalimentación de los quizzes al final de la clase. Bueno, hablando inicialmente del priapismo, ustedes saben que Priapus es el dios griego de la agricultura y esa es la representación de él en la historia. Entonces, priapismo viene de, digamos, de representación de este dios griego. Digamos que el priapismo la definición es una erección prolongada y dolorosa, muchas veces en ausencia de estímulo sexual, algunas veces luego del estímulo sexual persiste. Y hay 2 tipos, y es lo que tenemos que tener claro en esta charla. Priapismo de alto flujo, priapismo de bajo flujo, que también se conoce como isquémico o no isquémico, o arterial o priapismo venoso. Existen todo ese tipo de denominaciones. Y una incidencia que va de 0.3 a 1.1 casos por cada 100.000 habitantes año. Y primero debemos saber la fisiología de la erección. Digamos que el pene es de los músculos que para estar erecto se debe relajar, a diferencia de los otros músculos del organismo que su aumento en la consistencia depende de la contracción de sus fibras musculares. El pene se relaja para que pueda entrar sangre, comprime los vasos venosos y evita que fugue la sangre, actúa como un reservorio y de esta manera, relajando los sinusoides cavernosos, se permite el llenado de los cuerpos cavernosos y un mecanismo veno-oclusivo que hace que el pene esté erecto. La detumescencia, eso está por las vías parasimpáticas. Yo creo que siempre dicen el parasimpático para, el simpático dispara. Bueno, en fin, parasimpático es para la erección, el simpático interviene en la detumescencia y en la eyaculación. Aumenta el tono del músculo liso, lo contrario, lo contrae y evacúa el contenido de sangre en los cuerpos cavernosos.
Priapismo, una erección dolorosa, hay una rigidez máxima, es una urgencia, es de las pocas urgencias urológicas que hay. Afortunadamente, no me toca ir tanto al hospital de noche. Hay una isquemia progresiva, entonces lo malo del priapismo es que el mecanismo veno-oclusivo actúa como si estuvieran haciendo un torniquete, es decir, entre más progrese puede haber fibrosis y daño de los cuerpos cavernosos, y esto al fin de cuentas hace que se dañe el órgano y hay una disfunción eréctil severa que requiera una prótesis peneal. Digamos que es un síndrome compartimental. El manejo, la urgencia se debe manejar dentro de las primeras 24 a 48 horas, lo que causa un daño tisular, fibrosis, lo que ya les conté, disfunción eréctil, que es lo que temen más los pacientes. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? En nuestro medio la etiología más frecuente es la drogadicción. Y no he hecho un estudio, pero es simplemente percepción. La mayoría de los pacientes son jóvenes, ingresan a los servicios de urgencia, consumo de cocaína, sustancias psicoactivas, que ustedes saben que esto tiene un mecanismo veno-oclusivo y esa es la principal causa. Otras causas, las causas oncológicas. Las hematológicas en la raza negra, los pacientes del Chocó, pacientes con descendencia africana, la anemia de células falciformes saben que es más prevalente y por ende esto también es una causa muy frecuente de priapismo. Las lesiones medulares, en los traumas raquimedulares también ocurren. Y algunos medicamentos, los anteriores medicamentos que se utilizaban para la erección, como la papaverina, que eran medicamentos inyectados, tenían alto riesgo de priapismo. Los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa no causan priapismo, de hecho son una terapia para el priapismo recurrente. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿qué medicamentos hay? Pues ya les había mencionado, la papaverina, la prostaglandina E1, antidepresivos, antipsicóticos, pacientes que se inyectan testosterona, los anticoagulantes, los antihipertensivos como la betalurea-prazotina, cigarrillo, marihuana, cocaína, etc. Entonces está el priapismo de alto flujo o no isquémico, que es el mismo priapismo arterial. En este caso, a diferencia del priapismo venoso, las erecciones no son tan rígidas, es una erección de menor calidad, son erecciones parciales, no duelen, a diferencia del priapismo venoso que sí duele, y digamos que es una urgencia entre comillas. La probabilidad de disfunción eréctil es más baja y generalmente se asocia a trauma, que son pacientes politraumatizados, pacientes con fístulas arteriovenosas, es la principal causa de priapismo arterial. No hay isquemia tisular, da tiempo de hacer una arteriografía, como ven en la imagen, es una embolización selectiva, que es el tratamiento. Lo que le hablaba, trauma, generalmente la anemia de células falciformes produce priapismo isquémico o venoso. La ecografía es fundamental para mirar los cuerpos cavernosos, no es necesariamente siempre hay que enviarla, la clínica es digamos que el pilar de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Si el paciente tiene una erección persistente y dolorosa, el objetivo principal es detumecer el pene, es decir, drenar los cuerpos cavernosos. Hay que hacer unos estudios, gasometría, entonces se van a dar cuenta que los gases en el priapismo venoso son gases venosos, pues, la característica de los gases venosos, tienen más CO, tienen menos oxígeno, a diferencia del priapismo arterial, que es el menos frecuente, y la gasometría va a ser más hacia gases arteriales. La ecografía Doppler peniana, útil en el priapismo de alto flujo, y se puede dar un tratamiento médico como un tratamiento quirúrgico, se le coloca oxígeno, analgésicos, líquidos endovenosos. En el caso del paciente con anemia de células falciformes, se trata como una crisis falciforme. El paciente le coloca oxígeno, líquidos endovenosos, y lo que trata uno es de diluir más la sangre que circula para que disminuya. Pero hay casos de que la erección persiste y hay que utilizar inyecciones de agonistas agonistas alfa, como la fenilefrina, la epinefrina, o lavados con adrenalina, muchas veces, que es lo que más disponemos en los servicios de urgencia. Hay que hacer lo que dice la imagen, exactamente. Uretra, cuerpo cavernoso, y los cuerpos cavernosos se comunican entre ellos. Con drenar uno es prácticamente suficiente. Uno puede colocar un yelco en el extremo distal del pene y uno en la base, en el mismo cuerpo cavernoso, en la parte, digamos, lateral.
Digamos que este es el pene, en la parte vertical se coloca un yelco 14 y en la base del pene, como ven acá, se coloca el otro. En la parte lateral y por uno instilas solución salina o mezclada con adrenalina o sola. Lo que intentas es lavar y evacuar la sangre. ¿Hasta cuándo el agua? Hasta que salga agua. O sea, hasta que cuando yo meta agua aquí salga agua clarita por acá. Ese es el signo más claro para dejar de lavar. Van a salir coágulos. Esto generalmente resuelve el priapismo en un 90% de los casos. Esto lo deben hacer ustedes. O sea, no se justifica que el paciente llegue de un pueblo de 12 horas con un priapismo donde el médico general no hizo esto. Pues espero que los míos sí lo hagan. ¿Listo? Esto es lo que se hace. Estos son los cuerpos cavernosos. La aguja se mete, atraviesa el glande y ustedes, los hombres, cuando tienen una erección, o las mujeres cuando tienen, por ejemplo el novio también, exploren los cuerpos cavernosos, se siente como unos cilindros rígidos en la punta del glande. Si ustedes tocan suavemente en esta zona, sienten una zona dura, esos son los cuerpos cavernosos, son como unos cilindros de cada lado. Aplican la aguja, acceden al cuerpo cavernoso y eso va a salir sangre. Y en el otro, pues en esta dirección, atravesando, lo lavan y salen fácilmente. Con eso resuelven la mayoría. Se llama, eso es la cirugía de Winter. Algunos le meten, en vez de un yelco, le meten un bisturí. Esto lo hacemos en cirugía. En cirugía, con el paciente anestesiado, ponemos una hoja de bisturí y rompemos esta parte para que drenen de manera espontánea y lavamos con abundante solución salina. Bueno, ya pasando a otro tema, ya esto se los había mencionado, otra urgencia es el cólico nefrítico. Voy a pasar rápido porque eso prácticamente lo vimos. Hay que manejar el dolor. Y otra urgencia es la torsión testicular. Saben que cuando hablamos de priapismo y de torsión testicular estamos hablando de tiempo. El tiempo es oro en estos procesos. Y en la torsión testicular el tiempo es valioso porque es en pacientes jóvenes, primero que todo, y generalmente se pierde un órgano, que es un testículo. No afecta la fertilidad, afortunadamente, porque son órganos pares, ni afecta la virilización como tal. Pero nadie está exento de tener otra torsión testicular o tener un trauma testicular de un testículo único, entonces eso debe ser muy importante. La torsión testicular, hay una rotación anómala del cordón espermático. Es un mal término llamarlo torsión testicular porque lo que está torcido no es el testículo sino el cordón espermático. Hay riesgo de infarto testicular y lo ideal es hacerlo dentro de las primeras 4 horas. Pero los estudios dicen que hay una alta tasa de salvamento testicular dentro de las primeras 6 horas, incluso dentro de las primeras 24 horas. Tiene un pico de incidencia en pacientes menores de 25 años, un pico a los 13 años, y habla de una deformidad congénita que se conoce como deformidad en badajoz de campana, que es que hay una inserción anómala de las túnicas, que el testículo queda más flotando. Queda flotante a nivel en el escroto, no está bien fijado y eso hace que tenga más movilidad y pueda rotar. Esto es lo que hacemos en cirugía, un testículo que está isquémico, que está necrótico, abrimos, hacemos la extorsión, eso a veces tiene varias vueltas, a veces tiene media vuelta, bueno, en fin, y esperamos que recupere la irrigación. Y si el testículo se ve así como lo ven en la imagen, rosado, llegó así y lo vemos así, el testículo se vuelve y se mete al escroto, se fija y listo, y se fija el contralateral porque tiene el mismo riesgo, tiene la misma anomalía. Cuando no recupera la perfusión, el testículo se retira, es una orquiectomía. Entonces, ¿cuál es la clínica? Es un dolor súbito, no es ese paciente que dice, doctor, es que me dolía de a poquito hace 3 días, 4 días, no, es el paciente que dice que estaba dormido y que se despertó con un dolor súbito. Sí, esa es la clínica esencialmente. El paciente está dormido o estaba jugando y dice que le comenzó un dolor fuerte en el testículo. No hay fiebre, no hay síntomas generales. Esto solo ocurre cuando ya tiene un tiempo de evolución prolongado que simula una orquiepimitis. Es decir, a mí llega un paciente con una torsión testicular de 3 días de evolución y simula una orquiepimitis por los cambios isquémicos del testículo. Pero en el momento agudo se ve así una piel sana, sin signos de infección ni inflamación y un testículo que está ascendido. Como saben que el cordón da vueltas, entonces se acorta un poquito y se sube. Eso no siempre ocurre. En el examen físico van a encontrar un testículo que puede estar elevado, un poco horizontalizado,
el epidídimo siempre es posterior y a veces lo encontramos por la rotación en una posición anómala. El testículo no permite el descenso. Este signo de Prenz no me lo aprende, porque el paciente no deja que le toquen el testículo. Entonces este signo de Prenz es difícil de evaluar. De hecho, el signo de Prenz se describió inicialmente en orquiepidimitis. El signo de Prenz positivo es positivo para orquiepidimitis, más no para torsión testicular. Eso no lo quiero ver en las historias. Los pacientes no consienten que le miren el testículo siquiera. ¿Cuál es el signo clínico principal? La ausencia de reflejo cremastérico. El testículo que está afectado tiene ausencia de reflejo cremastérico y eso tiene una sensibilidad del 99 al 100%. Es decir, exploren mejor el reflejo cremastérico, que es lo que tiene más sensibilidad para torsión testicular. Y ya saben cómo se explora, me imagino. Se frota la cara interna del muslo y el escroto ipsilateral se debe contraer. Ese es el reflejo cremastérico. En la torsión testicular eso está ausente. Entonces, queremos diferenciar en torsión y no torsión. En la torsión el dolor es súbito, en casos de que no son torsión es insidioso, de varios días de evolución. Generalmente está ascendido, el reflejo cremastérico siempre está ausente, en las otras patologías está presente. La posición del epididimo es anómala y la posición en el escroto a veces puede ser horizontal o un poco oblicua. Las imágenes, no son necesarias las imágenes. De hecho, hice un estudio cuando era residente sobre qué retrasaba el manejo quirúrgico de la torsión testicular, y mandar la ecografía era una de las variables que retrasaba el manejo quirúrgico de la torsión testicular. El manejo es meramente quirúrgico. El paciente necesita que pronto lo lleven al quirófano y hagan la extorsión intraoperatoria. La ecografía, mientras le autorizan la orden, mientras lo llevan al radiólogo, mientras llaman al radiólogo, que eso generalmente ocurre de noche, ahí se pierde tiempo, el tiempo es oro. Si la clínica es clara, el paciente tiene indicación de cirugía. Pero en los casos que paciente con más de 24 horas de evolución, no es claro, donde yo digo, bueno, si es una torsión, bueno, ya el testículo se perdió, sí está indicado una ecografía Doppler testicular. Siempre envíen ecografía Doppler, no ecografía convencional, sino Doppler para mirar flujo. El tratamiento siempre es quirúrgico, siempre se hace distorsión y fijamos el control lateral. Otra condición que es urgente y que a veces pasa inadvertido y poco conocen es la parafimosis, una retracción del prepucio que es incapaz de volver a su sitio habitual. Hay un atrapamiento del glande y puede haber necrosis del glande, incluso amputación. Esto es una urgencia. ¿En qué paciente más ocurre? En este que ven acá, en un pediátrico o un paciente geriátrico. Los ancianos, portadores de sonda vesical a permanencia, inadvertidamente tienen reducción del prepucio, eso se comienza a inflamar de manera crónica y causa una parafimosis. ¿Qué hay que hacer con la parafimosis? Tratar de reducir el prepucio. Si no ocurre, pues remitir urología. Hay que hacer un bloqueo peniano, generalmente es doloroso, hacer una reducción de una parafimosis es difícil, a veces utilizamos pinzas, entonces hacer un bloqueo peniano. Ese sí como que es más difícil explicárselo, pero también es muy fácil hacer. Más o menos esto es lo que intenta uno hacer. Este es el pubis y este es el ligamento suspensorio del pene. Por aquí pasan todos los nervios que, pues, digámoslo así, inervan el pene, inervan el glande y parte del escroto, pasan en la parte dorsal del pene. Entonces lo que uno intenta hacer es un bloqueo en la base del pene con direcciones tanto en la línea media como direcciones laterales para tomar toda la inervación del pene. O se hace con bupivacaína o se hace con lidocaína sin epinefrina. Ustedes saben que pueden ocasionar algo de isquemia si utilizan epinefrina. Miren lo que les mencionaba. Esto a veces pasa totalmente inadvertido. El paciente tiene la circuncisión. No. El paciente tiene una parafimosis y lo que se observa es que el prepucio que está por debajo del glande está brillante. Eso es lo que genera por edema, por congestión vascular. Y lo que uno intenta hacer es esto, lo que están haciendo en la segunda imagen, que es tratar de introducir el glande y sobrepase este anillo parafimótico. El anillo está aquí. A mí me han mandado fotos infinitas de, profe, ¿cómo se maneja esta infección? Yo no, eso no es una infección, es una parafimosis. Sí, porque parece una infección del glande y en realidad es una parafimosis. Ustedes tratan de reducir de un anillo como una cinta acá que comprime por debajo de este edema.
se reduce y al paciente se le resolvió el problema. La retención urinaria en la clase de sondas lo vimos, me voy a detener en eso. La punción suprapúbica creo que se las mencioné ese día, cómo se hacía. La hematuria también hablamos. Bueno, entonces entramos a traumas genitourinarios. Primero el trauma renal. El trauma renal se ve cada día más, porque cada día más la gente sube en moto, la gente le toma más, bueno, en fin. Generalmente son traumas cerrados, accidente de tránsito, aceleración, desaceleración. Algunas veces por proyectil de arma de fuego, arma cortopunzante. La hematuria, digamos que es un buen indicador del trauma renal, pero no es un indicador de gravedad. Digamos que entre más hematuria no significa que el trauma sea más grave, pero sí, generalmente hay hematuria micro o macroscópica en el sedimento urinario. Hay diferentes grados de trauma renal, me imagino que lo leyeron. El grado 1 es un hematoma subcapsular, como lo vemos en la imagen, sin laceración del parénquima renal. El grado 2 es un hematoma perirrenal no expansivo o una laceración de menos de 1 centímetro en el parénquima renal sin extravasación del medio de contraste. El grado 3 es una laceración cortical de más de 1 centímetro que no compromete los sistemas colectores. El grado 4 es una laceración que compromete los sistemas colectores, hay extravasación del medio de contraste de la orina, o una laceración vascular contenida a nivel del hilo renal sin devascularizar el riñón. El grado 5 es un riñón completamente destrozado, múltiples laceraciones profundas en el riñón, eso está, o una avulsión completa del pedículo renal con devascularización completa. Bueno, el estudio de elección para el trauma renal es una urotomografía. ¿Listo? Es un TAC contrastado abdomen con fase tardía. ¿Para qué la fase tardía? Para ver si hay un grado 4. ¿Listo? Para ver si hay compromiso de los sistemas colectores. La ecografía es útil cuando no tenemos tomografía. Bueno, el tratamiento la mayoría de las veces es conservador. Les pongo esta diapositiva porque muchos libros dicen que el grado 5 el manejo es quirúrgico. No es cierto. Lo único que define si el manejo es quirúrgico o no es quirúrgico es la estabilidad del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente estable y tiene un trauma renal grado 5, el paciente no es quirúrgico. Lo que define si es quirúrgico es la estabilidad hemodinámica del paciente. Si tiene hemoglobina dentro de parámetros normales, si no se está anemizando, si no está hipotenso, eso es lo que me define si el paciente es quirúrgico o no el grado del trauma renal. Obviamente los traumas grado 1 probablemente causen menos inestabilidad hemodinámica que el trauma 5. El manejo entonces siempre es conservador. En la mayoría de los casos conservador es reposo absoluto, debe desaparecer la hematuria macroscópica. El paciente de reposo absoluto es que pues, en los traumas grado 3 hacia arriba, generalmente el paciente incluso hace deposiciones en la cama, en un pato, bueno, en fin. Y los grado 1 y grado 2 generalmente le damos reposo relativo. Que vayan al baño, que no levanten cosas, que permanezcan casi la mayor parte del tiempo en la cama. Se les hacen controles cada 72 horas de hemoglobina hematoquírito, función renal, antibióticos a partir del trauma renal grado 3, aunque algunas partes dicen que el 4 por la extravasación del medio de contraste, pero la guía europea dice que a partir del 4, del 3, 4 y 5. Si el sangrado persiste, incluso tenemos la alternativa de embolización selectiva por radiología intervencionista. Y si hay un grado 5, se le coloca una nefrostomía o un catéter doble J. Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, independiente del grado del trauma, el manejo es quirúrgico. Y estas son las indicaciones absolutas. Evidencia de sangrado renal progresivo, es decir, que el paciente se siga anemizando. Hay un hematoma perirenal que es expansivo, un hematoma pulsátil, y esto como lo sabemos, a veces está asociado a politrauma, llega el cirujano general por una laceración de colon, bueno, en fin, por otra causa asociada al trauma, y ve que el retroperitoneo está pulsando, bueno, y ahí sacan el riñón, el mismo cirujano lo puede hacer. Esa es una de las causas, de las indicaciones también. Y algunas relativas, esta realmente no es una indicación, una extravasación de orina, que la mayor parte de las veces se resuelve sin problema. Cuando hay un tejido renal no viable, es decir,
se amputa todo el pedículo renal, el paciente está estable hemodinámicamente, el riñón se saca. Trauma de la arterial, que se identifican tardíamente, hacen fístulas arteriovenosas y los pacientes pueden tener una hipertensión severa más adelante. Las complicaciones, el urinoma, los abscesos renales, los sangrados tardíos. El trauma de vejiga es muy frecuente y generalmente asociado a pacientes con vejiga llena, pacientes que han tomado, hay más diuresis que causa el licor. Los traumas pélvicos, algunas veces asociados a fracturas, 2% de los traumas abdominales están asociados a traumas vesicales, puede haber trauma de la uretra asociado y fracturas de pelvis en los porcentajes que ven. Ya ven quiénes generalmente les pasa eso. Cuando hay fractura de pelvis el manejo es más complejo porque hay que priorizar las lesiones que comprometen la vida del paciente y generalmente no hay trauma de vejiga. Los traumas penetrantes, los iatrogénicos, muchos de cirugía general y ginecología. La clínica es dolor suprapúbico, el paciente si tiene una lesión intraperitoneal general, extraperitoneal generalmente es muy asintomático, o sea, pasa muy inadvertido y en realidad no importa porque digamos que el manejo es más conservador. En cambio, los pacientes con trauma intraperitoneal, hay escape de orina a la cavidad peritoneal y puede haber irritación del peritoneo. Hay dificultad para la micción, hay hematuria, no siempre hay hematuria. Hay que determinar si hay trauma de vejiga asociado, si la vejiga realmente está rota, hay que definir si es intraperitoneal o extraperitoneal, si hay otros traumas asociados. Cuando es intraperitoneal el manejo evidentemente es quirúrgico, se abre el paciente y se hace una rafia de la vejiga, y si es extraperitoneal el manejo es conservador, se le coloca una sonda uretral y pum. La vejiga debe cicatrizar en más o menos 48 horas, que es lo que el urotelio demora en cicatrizar, pero somos un poco más conservadores y lo dejamos más o menos una semana. El diagnóstico se hace con cistografía o cistotac. El estudio de elección, el que tiene más sensibilidad, es el cistotac. ¿Listo? Que es una tomografía donde le aplican medio contraste a través de la uretra hasta la vejiga y toman cortes tomográficos. Pero la cistografía también es útil, pero el cistotac es el de elección. Listo. Entonces, la ruptura extraperitoneal, en la mayoría de los casos, afortunadamente, lo que les mencioné, una sonda uretral, cistografía de control a los 10 a 14 días para definir si se dio esa lesión. Solamente entramos a cirugía cuando hay fragmentos óseos, siendo extraperitoneal, pero hay fragmentos óseos en la vejiga, porque la cicatrización de esta es mala y la formación de fístulas es altísima. La ruptura intraperitoneal siempre es quirúrgica. ¿Listo? Se hace un reparo primario de la vejiga, se hace una sonda uretral y también se hace una citografía de control. Trauma uretra, trauma horcajada, los que andan en bicicleta, los que, en fin, traumas a nivel de la uretra membranosa y la uretra vulvar son las que se lesionan principalmente. La uretra prostática rara vez, a veces asociada a fracturas pélvicas. Las penianas, digamos por la flexibilidad que tienen menos riesgo de fractura. La etiología, fracturas pélvicas, heridas por proyectil, etc. La uretra posterior, saben que es la uretra membranosa y la uretra prostática. Siempre el signo patognomónico de trauma de uretra es la uretrorragia. Siempre debe haber uretrorragia en el trauma de uretra. Hay imposibilidad para la micción algunas veces, otras veces no. Cuando hay lesiones parciales, el paciente puede tener un globo vesical. En ese caso, intentaremos hacer una cistostomía o un realineamiento primario de la uretra. El diagnóstico se hace con una uretrocitografía miccional retrógrada, práctica media de contraste, como les había explicado antes, y en esta zona vemos como hay una extravasación del medio de contraste a nivel de la uretra vulvar pre-esfinteriana. El tratamiento, como les mencioné, uno puede intentar hacer un realineamiento primario, eso lo hacemos los urólogos, o una cistostomía suprapúbica. Y después se hace una uretroplastia ya de manera más tardía. Las complicaciones, disfunción eréctil, incontinencia y una estenosis, que son de difícil manejo. El trauma de la uretra anterior es un poco más fácil, se puede hacer incluso un reparo primario, también cistostomía es una opción, o pasa una sonda uretral y eso se sella. Otra causa, urgencia urológica es la fractura de pene. Y la imagen puede ser un poco obscena, pero es la causa principal. Las relaciones sexuales son la causa principal de la fractura de pene. Digamos que es anecdótico que ocurra por otras causas.
rara vez alguien anda erecto en la calle y se choca en un carro, pues generalmente lo que generalmente ocurre. Y ocurre durante la actividad sexual. Y el año pasado en el Congreso de Urología, pues un expositor de Estados Unidos dijo que había unos factores de riesgo para la fractura de pene durante la actividad sexual, y una de ellas era las posiciones, la mujer arriba del hombre. La mayoría de los casos ocurre porque no hay un buen control de la mujer durante la actividad sexual, y ocurre exactamente esto. Les traje la imagen para que lo tengan en cuenta los hombres y las mujeres que quieran a sus hombres. Esto es lo que ocurre. Generalmente hay un chasquido. Se llama fractura de pene no porque el pene tenga huesos, sino que hay una ruptura de la túnica albuginia y de los cuerpos cavernosos. Hay una detumescencia inmediata. El paciente pierde la erección de manera inmediata y una hematoma progresivo que se difunde por toda la túnica y se conoce como el signo de la berenjena. Hay que hacer una uretrografía cuando se sospecha de fractura de trauma uretra. No siempre ocurre. Cuando hay trauma uretra es más complejo el tratamiento. La ecografía peneana es útil para mirar la fuga de los cuerpos cavernosos. Generalmente no mandamos ecografía, la resonancia, generalmente la ecografía es donde el diagnóstico. Y la clínica del paciente también. El tratamiento siempre es quirúrgico, se hace una reparación de los cuerpos cavernosos. El paciente puede tener riesgo de disfunción eréctil, pero es mínimo, en breve. Listo. ¿Preguntas, dudas?